Hola, buenas tardes amigos, amigas de RTV Gastro. Estamos aquí un martes más para disfrutar de una tarde de vino, en este caso, de gastronomía. En este caso con un invitado, con Alejandro López, que es el enólogo de bodegas Aster en la Ribera del Duero, bodega del grupo La Rioja Alta, y vamos a tratar de disfrutar un rato agradable catando uno de sus buenos vinos, el Aster Finca Lotero 2018, del que tengo la botella 4066 de las solo 21.550 que se hacen. Degustaremos este vino, hablaremos un poco del vino y hablaremos también en general de lo que es la bodega, el proyecto de este grupo, esta interesante bodega en la Ribera del Duero, y hablaremos también del mundo del vino en general, como hacemos siempre, como hacemos en cada uno de nuestros directos cuando hablamos de vinos. A ver si se va uniendo Alejandro para poder empezar a conversar con él y disfrutar un poco de... Nos llevará pues, entre 30 y 45 minutos, depende un poco de cómo vayamos. Muchas veces se nos pasa el tiempo sin darnos absolutamente cuenta, otras veces se hace más largo. Ya veo que anda por aquí, a ver si se une. Acabo de enviaros la invitación para poder conversar con vosotros. Como siempre os digo, cuando toda la gente que no podáis estar durante este rato, ¿no? Hola. Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Bueno, estaba diciendo que, como siempre, a toda la gente que no puede estar durante todo el directo, entendemos que, bueno, pues siempre se puede hacer largo. Al finalizar el mismo lo colgamos siempre aquí en el Instagram y posteriormente se cuelga en el resto de las redes sociales de RTV Gastro y también en nuestros canales de televisión, tanto en YouTube como en la propia web. Por lo tanto, todos aquellos que no tengáis la oportunidad de estar hasta el final, pues podréis disfrutarlo luego viéndolo tranquilamente. Bueno, bienvenido a este directo de RTV Gastro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a mí me gusta siempre comenzar este tipo de directos pues poniendo en posición y que nos cuentes quién es Alejandro y qué hace en el mundo del vino, ¿no? Y qué hace en Bodegas Aster. Pues nada, encantado de estar con vosotros en RTV Gastro. La verdad es que agradecemos mucho desde Aster vuestra invitación. Y bueno, te cuento un poco sobre mí y te cuento un poco sobre lo que es Aster. En mi caso concreto, soy una persona a la que le gustaba mucho el mundo de la agricultura. Comencé estudiando Ingeniería Técnica Agrícola y poco a poco me fui contaminando de la viña y de la viticultura. Y fueron un poco mis comienzos, ¿no? Esto me empujó a estudiar enología en La Rioja y posteriormente empecé a dedicar mi carrera enfocado al mundo vitícola, fundamentalmente. Primero asesorando a agricultores en viticultura ecológica. Después decidí viajar, salir fuera, ver el mundo, ver lo que pasaba afuera. Comencé en Chile trabajando en bodega. Seguí después en Italia, volví a Chile esta vez ya para trabajar en viticultura de nuevo y mi carrera, bueno, se fue orientando un poquito a España, más enfocado a los vinos y a la bodega. Me fueron enganchando poco a poco y bueno, estuve en varias experiencias en España. Mi último viaje trabajando al exterior fue a Estados Unidos, en el Valle de Sonoma. Y de ahí, bueno, ya terminé por la zona de Rioja y más concretamente en el grupo La Rioja Alta, que es donde trabajo ahora mismo y de la que ahora soy el responsable de enología de una de las bodegas que pertenecen a La Rioja Alta, que es Viñedos y Bodegas Aster, que se encuentra en Ribera del Duero y se encuentra en la provincia de Burgos, concretamente. Muy bien. Oye, hablaremos un poco de todo. Yo me voy a ir sirviendo el Finca Lotero 2018, ¿vale? Que les decía Vale. a la gente que nos está viendo que yo tengo la botella 4066 de 21.550. No sé la que tienes tú. Mira, la mía es la 4851. Así que ahora comienzo a trabajar también.
Bueno, pues nada, iremos hablando del vino, pero quiero que nos cuentes un poco esa experiencia internacional. Bueno, pues todos sabemos y siempre cuando hablamos de vinos aquí, hablamos de los vinos españoles, siempre decimos lo mismo, ¿no? Tenemos una riqueza inmensa en España y sobre todo creo que somos el país del mundo con la mejor relación calidad-precio, ¿no? Es decir, los precios a los que se toman eh, grandes vinos españoles muchas veces dan la risa cuando se comparan con los precios a los que se cobran otros vinos internacionales, ¿no? Pero ¿cómo ves tú, que has tenido esa experiencia internacional y que has estado trabajando y en contacto con vinos de distintos sitios del mundo, ¿no? ¿Cómo ves las dificultades, las ventajas, el mundo del vino fuera de España y en España? Pues mira, yo con mi formación fundamentalmente en Rioja, en todo lo que respecta al vino y con el comienzo de mi carrera en Rioja, realmente tienes un concepto de ti mismo que abarca muy poco. Piensas que somos el centro del mundo, por así decirlo, y que todo el mundo nos conoce, que todo el mundo nos aprecia y bueno, que no necesitamos hacer demasiadas cosas para satisfacer, ¿no?, a la gente y a nuestros clientes, a la gente que degusta nuestros vinos. Pero el momento que pones un pie fuera de Rioja y pones un pie sobre todo fuera de España, te das cuenta de que hay muchísimas denominaciones de origen, muchísimos países y muchísima gente que técnicamente está súper preparada, que tiene unos viñedos espectaculares y que están orientados absolutamente a la venta, a los mercados y en hacer buenos vinos que gusten. Entonces, por ejemplo, de mis experiencias, cuando llegué a Chile, pues llegué un poco... bueno, fue un poco mis primeras experiencias más o menos serias dentro del mundo del vino y encontré un país absolutamente enfocado a la calidad y enfocado a hacer unos procesos y a elaborar unos vinos de alto nivel, ¿no? Sobre todo porque Chile es un país enfocado fundamentalmente a la exportación y esto les ha hecho técnicamente refinarse muchísimo, ¿no? Eso realmente me sorprendió. Cuando llegas a Italia, piensas que es un país del viejo mundo, piensas que es un país un poco que se ha quedado atrás, ¿no? En la época en la que fui yo, en los años 2005, 2004. Pero claro, llegas allí y ves que técnicamente, a nivel de tecnología, sobre todo, pues que son muy, muy, muy buenos. Tanto en la zona del sur, en la zona de Sicilia, donde trabajé yo. Después estuve trabajando en lo más al norte, en la zona del Alto Adige, en la zona de Trento. Y ves cómo realmente adaptan la tecnología y la maquinaria a mejorar realmente los vinos y se apoyan mucho en ello, manteniendo una parte de historia, pero apoyándose mucho en la tecnología y en la calidad que te permite, ¿no? Y ya cuando viajas a Estados Unidos, por ejemplo, a mí me tocó estar en Russian River Valley, en el Valle de Sonoma, te das cuenta cómo es un país absolutamente enfocado a la venta. Como todo el mundo y todas las personas que trabajan en una bodega, desde el primero hasta el último, tienen el concepto en la cabeza de que todos y cada uno de ellos elaboran vino y tienen en mente una botella de vino con su marca y que tienen que ofrecer. Por eso, en el momento que entras a una bodega de estas características, y yo creo que es un país muy característico por ello, es como están muy enfocados a la venta, al vino en tal y a las marcas, ¿no? Y cómo tienen esa cintura y ese saber que te guste en todo momento desde que pones un pie en la bodega. A nivel de España, yo creo que ahora mismo estamos a un nivel muy, muy bueno en España. Yo creo que nos hemos quitado un poco esos complejos de antaño en general, hablo un poco en general de lo que es España. Hemos visto que hay otros países fuera que a nivel de vinos de calidad se están haciendo cosas muy buenas. Hay que seguir siendo ambiciosos, hay que seguir siendo exigentes con nuestros propios vinos. Yo creo que vamos en el buen camino. Tenemos un clima excepcional a nivel del mundo para cultivar viñedo. Tenemos unas zonas de una variabilidad climática en España con una importancia en todo lo que se refiere a viticultura y a variedades tradicionales y autóctonas que tienen un potencial inmenso. Y yo creo que hay grandes bodegas que lo están haciendo muy bien y haciéndose valer en distintos mercados y sobre todo mercados emergentes. Y hay bodegas pequeñitas con gente joven que están pegando muy fuerte desde el principio. Y esto yo creo que nos está enriqueciendo a todos, ¿no? Yo creo que nos enriquecemos tanto de unas bodegas con otras como otras con unas, ¿no? Al final es crecer y yo creo que se está creciendo de una forma muy positiva, pensando los vinos como vinos de calidad. Estás trabajando para un grupo que bueno, muy, muy conocido, ¿no? Muy importante en La Rioja,
un grupo clásico además en las cartas de los grandes restaurantes de este país, pero trabajas en la bodega que tienen en la Ribera del Duero. Sin lugar a dudas, las dos denominaciones de origen de vinos tranquilos que más están en las cartas de los restaurantes españoles, ¿no? ¿Cómo ves esa dualidad, ese matrimonio a veces desavenido, ¿no? Ese pequeño, que a veces parece un derbi futbolístico, ¿no? La Rioja y la Ribera, que son los vinos. ¿Y cómo ves sobre todo la entrada de nuevas denominaciones de origen que han ido entrando cada vez más con fuerza en los restaurantes? Porque creo que estaremos de acuerdo que afortunadamente en España hoy en día se hacen buenos vinos en prácticamente la totalidad de España, ¿no? Pero ¿cómo ves esa dualidad en el mercado, esa piquilla sana? Pues mira, como has comentado, Aster es una de las bodegas que componen La Rioja Alta. La Rioja Alta es una bodega de vinos clásicos, de corte clásico, es una bodega tradicional, es una bodega que está asentada desde el año 1890 en Rioja y elabora marcas por todos conocidos tan importantes como Viñardanza o Viñarana, Gran Reserva. Cuando una bodega de este estilo y con esta filosofía de trabajo quiere crecer, es muy complicado, porque no se puede crecer en volumen sin afectar a la calidad. Entonces, cuando el objetivo de La Rioja Alta es seguir elaborando vinos de muy, muy alta calidad, es muy difícil el mantener unos volúmenes o el querer crecer de una forma a medio plazo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, la única forma que tiene de crecimiento es una forma de diversificar en diferentes denominaciones de origen. Por ello, La Rioja Alta en su día decidió de elaborar vinos blancos en los años 90 y se instaló en la zona de Orrosal, en Rías Baixas, para elaborar albariños. Hoy en día tenemos una bodega allí que se llama Lagar de Fornelos, donde elaboramos 2 albariños, Lagar de Cervera y Pazo de Seoane. Además de diversificar con el tema de los blancos, se decidió diversificar también con el tema de los tintos. Entonces, primero se optó por apostar por Ribera del Duero. Era una denominación, cuando comienza a trabajar La Rioja Alta en Ribera, relativamente nueva, es decir, muy tradicional y una denominación o una zona muy asentada en cuanto a vinos, pero con poquitas bodegas elaboradoras de vino. Entonces, La Rioja Alta decide en el año 1991 invertir primero en viñedo, invertir en terreno, comprar viñedos muy viejos y además plantar su propia viña. Y después, a lo largo de los años, a partir del 2000 es cuando se empiezan a comercializar los vinos. O sea, hay primero un concepto de plantación, de viñedo, y después un concepto de vino. Y, por ejemplo, también se decide diversificar en una zona tan importante. Uy. Te perdemos ahí un poco. A ver, estas cosas del directo suelen pasar, como sabéis, las conexiones a internet muchas veces nos traicionan. Ahora se había cortado un poquito. Sí, se ha cortado, está fallando la conexión. Bueno, estamos con Alejandro López de Bodegas Aster, ahí intentando, hay pequeños problemas ahora con la conexión, pero a ver si somos capaces, sí. Sí, ahora, ¿me has escuchado o me escuchabas mientras...? No, has quedado vale. Colgado. Bueno, lo que... contando lo del viñedo y que luego posteriormente empezaste a hacer vinos en el año 2000. Eso es. Es el concepto que se manejó en Ribera del Duero, ¿no? Primero, elegir muy bien el terreno, elegir la zona, elegir el terroir y después implantar la bodega y comenzar a hacer vinos una década después. Y después otro de los proyectos que actualmente trabaja La Rioja Alta es el proyecto de Torre de Oña en La Guardia, en Rioja Alavesa, donde estamos elaborando vinos como Finca Martelo, vinos de parcela y otros vinos de mezcla como puede ser Finca San Martín, que son crianza. Concretando más sobre lo que es viñedos y bodegas Aster y lo que es la denominación Ribera y lo que significa Aster para nosotros, el concepto de Aster es un concepto de chateau. La idea es tener una bodega en un viñedo y alimentarnos o nutrir esta bodega exclusivamente de nuestros propios viñedos.
A partir de los viñedos viejos y con las plantaciones que se hicieron hace más de 30 años, actualmente tenemos 87 hectáreas de viñedo. Trabajamos fundamentalmente con la variedad tinta del país y actualmente estamos elaborando 3 vinos en esta bodega. Estamos elaborando Aster Finca El Otero, que es el vino que vamos a degustar hoy, del año 2018. Esto es un vino de parcela, es un vino de terroir, identifica muy bien una única parcela, que es el Otero. Después elaboramos un Aster Crianza, que en este caso es un ensamblaje de diferentes parcelas, con un corte más fresco. Eso que tengo aquí detrás, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Mira, no lo había visto, no me había fijado. Y finalmente elaboramos un vino que elaboramos para clientes privados y es una selección que hacemos para nuestro club de cosecheros. Elaboramos una marca que se llama Aster, Club de Cosecheros, que son socios privados que acceden a la bodega y en exclusiva ofrecemos este ensamblaje que se trata de un reserva. El próximo, por ejemplo, va a ser del año 2018 y se trata de un vino con envejecimientos pues, de 2 años en barrica y 2 años más en botella, un envejecimiento un poquito más clásico. Esto es un poco el concepto de lo que estamos trabajando ahora mismo en nuestra bodega de Aster. Lo que comentas de nuevas denominaciones, pues está claro que conocemos estas que te he comentado, ¿no? Lo que puede ser la Rías Baixas, lo que puede ser Ribera, lo que puede ser Rioja o incluso en la zona de Rioja Alavesa, pero sí que están surgiendo muchísimas denominaciones conocidas como puede ser las o más conocidas últimamente, como puede ser el Priorat, como puede ser el Bierzo, y nuevas denominaciones que van surgiendo, sobre todo en las islas, te diría yo, que están sorprendiendo por la calidad de sus vinos, ¿no? Y por la diversidad de sus conceptos y de su filosofía. Bueno, vamos a hablar un poco, iremos entrando y saliendo, ¿no? Vamos a hablar un poco de este vino. Cuéntanos un poquito, pues ya nos dijiste que es un vino de terroir, un vino enfocado en un viñedo concreto, en una finca concreta. Cuéntanos un poco cómo lo hacéis y vamos a hablar un poco de sus características. Pues mira, Finca El Otero, como hemos comentado, es un vino que procede de una única parcela. Cuando se comienza a trabajar con los vinos en Aster, en Ribera del Duero, y con el concepto que manejamos de Chateau, con esas viñas que están rodeando la bodega, dentro de esas 87 hectáreas hay distintas parcelas, hay distintas zonas que se clasifican fundamentalmente por sus orientaciones y por su tipo de suelo. Nos dan unos perfiles diferentes. Todo esto se elabora siempre por separado. Hacemos un concepto de parcelar, incluso dentro de la misma parcela estamos subparcelando para cada día seguir entendiendo el viñedo y qué es lo que tenemos, ¿no? Qué es lo que nos ofrece nuestra zona y nuestro viñedo. Debido a esa inquietud y a esa búsqueda de cosas diferentes y sobre todo de aprender qué es lo que tenemos, es cuando surge Finca El Otero. Finca El Otero es un viñedo que comenzó en el año 2000 siendo parte de Aster Reserva, de un antiguo vino que se llamaba Aster Reserva, con un concepto de reserva, con largas crianzas, y este era un buen viñedo que entraba dentro de esta mezcla, pero a lo largo de los años se fue viendo y actualmente seguimos constatando que se trata de un viñedo que aporta cosas diferentes. Es un viñedo que tiene de por sí una fruta especial, aporta mucha complejidad. Yo te diría desde que el momento que entra en la bodega, el propio mosto, cuando lo catas es diferente, lo puedes distinguir y después en fermentación también se comporta de una forma óptima, ¿no? Además que luego en envejecimiento se ve que es un vino con muy buenas características para el envejecimiento de madera y que además después en botella evoluciona de una forma positiva. Son vinos que podríamos entender para poder realizar y disfrutar con ellos en largas crianzas. Entonces se decide a partir del año 2006 elaborarlo por separado. Dice, oye, vamos a probar y vamos a empezar a trabajar con ello. Esto fue un éxito en el año 2006, en el año 2009, siguientes años 2012, 2014, 2016 y actualmente el añada 2018, que es la que está en el mercado, que es la botella que estamos degustando hoy. Es un vino que no podemos elaborar todos los años, no somos capaces de elaborarlo todos los años porque somos muy exigentes con la calidad. Y realmente, cuando tú trabajas con un solo viñedo, es muy complicado todos los años tener una calidad óptima, porque dependes mucho, y más en la zona en la que estamos, donde tenemos un clima continental extremo, es un clima complicado, somos sensibles por la zona en la que estamos, te diría que estamos prácticamente en el límite de producción de viñedo hacia el norte, en la provincia de Burgos,
estamos a una elevada altitud, estamos este viñedo concretamente en torno a 820 metros de altitud, y esto hace que los años que madura se comporte de una forma excepcional, pero que haya años que la viña o bien no sea capaz de ofrecer el 100% de la madurez que buscamos para este tipo de vinos, sobre todo el equilibrio y la frescura, o bien tenemos inclemencias climáticas como años muy lluviosos, heladas o pedrisco que nos impiden el elaborarlo, ¿no? Entonces, te diría también que este tipo de vinos, cuando hablamos de vinos de una única parcela, son fieles a su estilo, porque al final esta parcela, como es el caso de Finca Lotero, te está ofreciendo unas peculiaridades y una complejidad diferente, singular, pero que se ve afectado por el efecto de la añada, es decir, añadas algo más atlánticos, algo más frescas, como puede ser esta añada 2018 que estamos catando, pues el vino se comporta de una forma algo más fresca, es muy, muy sutil en boca, tiene una acidez que lo hace muy largo también, tiene un retrogusto amplio, y hay añadas, como podría ser, por ejemplo, la 2012, que es más cálida, donde el vino, siendo identificable con la marca y con el viñedo, pero sí que tiene ese componente un poquito más cálido. Entonces, son vinos que realmente no amortiguan tanto lo que es el efecto de la añada, como puede ser un vino de ensamblaje, ¿no? Como puede ser nuestro Aster Crianza o nuestro Club de Cosecheros, por ejemplo. Entonces, yo creo que son vinos muy bonitos, estos vinos de parcela, para disfrutar no solo de lo que es una única parcela, sino entender esa parcela también a lo largo del tiempo, ¿no? El poder decir, oye, cómo era esta parcela en el 2010, cómo fue en el 2006 y cómo va a ser en el 2022, por ejemplo, que es la añada actual. Claro, la desgracia de estos vinos de producciones tan pequeñas es que cuando los quieres dejar evolucionar en el tiempo ya te los has bebido, porque al final es el mayor problema que suele haber con esto, ¿no? Que no es una tentación. Sí. Es una tentación. Yo te diría que lo bonito de estos vinos, además, y yo te diría de los vinos de Ribera en general, es que son vinos que tú puedes disfrutar en el momento. Por ejemplo, ahora estás disfrutando de este vino, pero luego, guardándolo en botella, evolucionan muy lentamente. Y en los próximos 10 años, 15 años, tú vas a poder seguir disfrutando de este vino. Son vinos que están hechos para envejecer, son vinos que tienen una estructura y un equilibrio que lo hacen óptimos para ello y que realmente tú ahora los disfrutas por la complejidad, por todas esas notas de aromas que tiene, esas capas, ¿no? También en boca, esa potencia, pero combinada con suavidad, pero que en los próximos 10 años, por ejemplo, ahora estamos catando vinos del 2006, por ejemplo, de Finca Lotero o el año 2009 y están excepcionales, ¿no? Porque la evolución es muy lenta en botella y puedes seguir disfrutándolos. ¿Y no piensas que el mercado español es un mercado con demasiada prisa para consumir los vinos? Es decir, pasamos de aquel mercado clásico que se tomaba los vinos excesivamente hechos, con unos envejecimientos muy largos en madera, los vinos estaban prácticamente ya en su proceso final, ¿no? De repente el mercado se volvió loco y parecía que si no tomabas el vino al día siguiente de sacarlo al mercado se iba a estropear, ¿no? ¿No crees que hay un poco ese exceso de prisa para disfrutar vinos que, como tú dices, ahora mismo este vino, bueno, a mí me encantan los vinos en las distintas fases, ¿no? Pero este vino me gusta mucho por la estructura que tiene, por la complejidad que tiene, pero sí es cierto que se le ve que está muy tierno, o sea, que la evolución va a ser muy larga y que este vino está mucho mejor con el paso del tiempo, ¿no? ¿No crees que tenemos ese mercado un poco con excesiva prisa para consumir los vinos? Pues mira, yo creo que nos hace falta tener casas más grandes para poder acumular más vino. Porque cuando uno vive en un apartamento de 90 metros cuadrados, es muy difícil gestionar muchas botellas de vino. Claro. Esto es un poco una broma, pero es un poco el concepto de por qué en España también los vinos se han enfocado siempre, o no siempre, pero sí generalmente, a un consumo más lento, ¿no? O sea, más inmediato, perdón. Si tú, por ejemplo, vas a Inglaterra o vas a Francia, los vinos los guardan. Alguien compra una botella, por ejemplo, de Finca Lotero y lo guardan para consumirla dentro de 10 años. Porque también tienen esa cultura y ese concepto de siempre haber estado guardando vinos, ¿no? Yo creo que nosotros en España no tenemos ese concepto de guardar vinos. Grandes denominaciones de origen de España, como pueden ser Rioja o pueden ser Ribera del Duero, hacen ese trabajo de guardar el vino dentro de las bodegas. Por eso tú te encuentras barricas, que yo te diría que es lo típico que vemos en las bodegas, que es importante, pero yo creo que es más importante todavía los botelleros que hay en las bodegas. Y es que tenemos miles de botellas esperando en stock el paso del tiempo para que salgan al mercado cuando están
en condiciones óptimas de consumo, ¿no? Yo creo que en España las denominaciones de origen de envejecimiento, como pueden ser estas dos que te comento, de tintos finos, el concepto que se maneja es ese, ¿no? No envejecer, al contrario que Burdeos, ¿no? Burdeos es compra esta botella, llévatela a tu casa y bébetela dentro de 10 años. Claro. En Rioja es no, nosotros, o en Ribera del Duero, envejecemos el vino en botella y sale al mercado cuando lo puedes degustar. Yo creo que es un tema cultural. Sí que es cierto que son botellas y son vinos que, como has comentado, en este caso de Finca Lotero, el envejecimiento que tienen, o tú le ves la vida a futuro y dices, esto va a durar años, porque Claro. tiene una frescura, tiene una complejidad, tiene una estructura que hace del vino con potencial de envejecimiento, ¿no? Y sí que es cierto que también en España sí que es cierto que puede haber un consumo más local, un consumo más diario, que puede ser más del día a día, ¿no? Lo que dices de no guardar el vino, pero sí que en el momento que das el paso hacia el conocimiento un poco de los vinos, al buscar distintas denominaciones, distintas marcas, a disfrutar de diferentes cosas, también guardas vinos. Sí, porque lo enfocas y lo aprecias de otra manera, ¿no? Entonces, yo sí que creo que ahora estamos un poco en esa dinámica de que poco a poco la gente va valorando también el, oye, tengo esta botella, pero la voy a guardar para disfrutarla dentro de 4 o 5 años, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, me pasa, antes hablabas que una de las bodegas del grupo está en Rías Baixas, ¿no? Además, en la zona que a mí más me gusta de las Rías Baixas, que esta zona me parece fantástica para las distintas variedades que se dan en la zona, pero a mí son vinos que me gustan con el paso de los años en botella. Es decir, a mí un albariño, dámelo con 6 o 7 años de envejecimiento, que me parecen maravillosos. La evolución es increíble y, sin embargo, el consumo de estos vinos normalmente pues es muy joven, ¿no? Son pocas las bodegas que retienen los vinos como pasaba antiguamente, ¿no? Que la mayor parte de las bodegas aguantaban los vinos más tiempo, salían más tarde al mercado. El Rías Baixas, como ha pasado con otras denominaciones, como Rueda, por ejemplo, pues son zonas muy consumidas en blancos en España, con una altísima demanda, y está obligado de alguna manera a las bodegas en muchas ocasiones a sacar sus vinos antes de lo que ellos desearan realmente hacerlo, ¿no? Así que son vinos que necesitan evolución. Y yo creo que el mercado, además hoy en día, que el mercado creo que avanza hacia tocar lo menos posible los vinos, ir a vinos más sostenibles, hace un poco también que yo creo que esta cultura se vaya ampliando y me da la sensación de que sí que vamos a empezar a ver vinos de más guarda, ¿no? O de más tiempo en la bodega. No sé cómo lo ves tú, que estás dentro del mercado. Sí. Y bueno, además trabajas en un grupo que tiene varias zonas, ¿no? Sí, mira, nosotros cuando hablamos de tintos, el 100% de nuestros vinos los envejecemos en barrica y después los envejecemos en botella, porque realmente creemos en las crianzas. Como bien comentas, el albariño, en nuestra bodega del Lagar de Fornelos, en Orrosal, donde no solo trabajamos con albariño, sino que trabajamos con las variedades características, como pueden ser la Treixadura, la Loureira, la Caíño, realmente son unas variedades con un potencial tremendo. Y como bien dices, cuando tú dejas envejecer un albariño y si además lo acompañas con otras variedades, ves que el comportamiento es genial, ¿no? Y yo creo que es algo que en Rías Baixas cada vez se está haciendo más. También lo de envejecer los vinos, ¿no? Además, con esa base de albariño se ve que el potencial es tremendo. Claro. Yo creo que todavía no se ha descubierto hasta qué punto es capaz de envejecer el albariño, pero está claro que un albariño sin el uso de madera incluso, ¿no? Con esa labor de trabajo sobre las lías que hacemos, como manteniéndolo durante años en un depósito, en unas condiciones, bueno, pues de aportarle boca, de aportarle estructura con sus propias lías, con la propia grasa que tiene la levadura, como después en botella el comportamiento es espectacular, ¿no? Entonces sí que veo potencial y sí que veo que cada vez hay un público que demanda más este tipo de vinos, ¿no? Además, y que se disfruta. Sí. Bueno, volvamos un poco a Aster, que es la protagonista de nuestro directo de hoy. Recordaros a todos, ¿vale? Vuelvo a hacer, porque siempre lo hago, porque la gente va entrando, saliendo, se van toda la gente que os habéis incorporado tarde, de que no habéis podido ver el directo o que no vais a poder verlo entero. Siempre después de acabar este directo lo colgamos en nuestra cuenta de Instagram, como es evidente, pero además posteriormente lo colgamos tanto en nuestro canal de YouTube como en el resto de redes sociales y también en nuestro canal de televisión en RTV Gastro. Bueno, lo que decía, vamos a volver a Aster y cuéntanos un poco este vendimia que
que habéis terminado recientemente, pues cuéntanos un poco cómo ha ido, qué expectativas son las que se tienen de esta añada y, bueno, con qué dificultades os habéis encontrado, porque la sequía ha sido muy importante, los problemas climáticos este año. Sí, mira, lo bonito que tenemos en el mundo del vino y en el mundo de la viticultura es que nos enfrentamos cada año a diferentes retos, ¿no? Este año, concretamente, el reto ha sido el del calor y la sequía. Todos recordamos que ha sido un verano súper cálido, tanto julio como agosto, y recordamos bueno, incluso hasta en estas fechas todavía tenemos unos tiempos, un clima moderadamente templado, ¿no? Para estar ya bastante adentrados en otoño. En el caso de Aster, en nuestro caso concreto y en nuestra parcela, sí que venimos de la añada anterior, de la añada 2021, donde también fue un año bastante seco. Si la media de lluvia en Ribera del Duero podemos decir que está en torno a 400, 450 litros por metro cuadrado, venimos de un año anterior también que ha sido seco, 300 y pico litros, y este año ha sido más seco incluso, ¿no? Con 200, pues no sé si llegamos a los 300 litros este año. Fundamentalmente, cuando empezamos a ver un poco el cuajado en la viña, cuando vemos el embero en la época de agosto, sí que vemos que el año está bastante adelantado con respecto a otros años, pues en torno a 2 semanas, y sí que hay un descenso de la producción. Yo te diría que es un año que se va a caracterizar por una vendimia algo más mermada que lo que puede ser un año normal. Después, realmente no éramos del todo optimistas en cuanto a obtener una vendimia de calidad, porque ese verano tan cálido y esa sequía realmente ha hecho que las plantas muestren realmente lo que es el potencial de la viña. Y como viñedo como el nuestro, que está en secano, que ya tiene, pues por lo menos tiene 30 años de edad, viñedos más viejos, incluso de 70, cómo están muy arraigados en el terreno y cómo esas raíces, trabajadas siempre en secano, han sido capaces de profundizar y aprovechar el poco agua que había para completar el ciclo. Realmente yo te diría que hay un antes y un después en lo que es la vendimia en Ribera del Duero, o lo que ha sido el ciclo de maduración de la uva en Ribera del Duero, en nuestro caso concreto, y es que a mediados de septiembre, a partir del 20 de septiembre, una cosa así, hubo mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche. Durante el día hacía mucho calor, como es típico en esta época en Ribera del Duero, en nuestra zona, en Anguix, pero durante la noche eran noches templadas también. No bajamos de los 16, de los 15 grados, que no es normal. Entonces, a partir del 20, concretamente 21 de septiembre, hubo un descenso importante de las temperaturas durante la noche y esta oscilación térmica hizo que la planta recuperara. No solo recuperó la planta, sino que yo creo que es lo que ha conseguido que lleguemos a una madurez que ha sido realmente buena en todos nuestros viñedos, dadas las características del año. Yo diría como achacable al año ha sido esa bajada de producción. Yo creo que va a ser un año donde los vinos sí que van a mostrar ese carácter cálido, aunque también es una añada donde curiosamente hay menor graduación alcohólica, por lo tanto van a ser vinos equilibrados en cierta manera. Y realmente donde vamos a ser conscientes de la calidad final de la añada va a ser después de fermentaciones y después de fermentación maloláctica, que es un poco cuando los vinos ya empiezan a dar la cara, ¿no? Ahora mismo estamos terminando las fermentaciones alcohólicas, ya estamos pasando, trasegando los vinos a barrica para realizar las fermentaciones malolácticas y será después cuando veamos realmente y evaluemos la añada. Yo, para lo pesimista que podría ser en agosto, porque yo creo que en general en toda España, en el mundo de vino, había mucho pesimismo, yo creo que este final y este remate de añada, no me atrevería a decirte que ha sido una grandísima añada, pero sí te diría que van a salir buenos vinos en espera de lo que veamos. Bueno, nos saluda Lala Noguera desde Ciudad de México. Siempre nos agrada mucho ver que desde el otro lado del charco nos sigan y disfruten también del mundo de los vinos españoles. Van de vuelta esos saludos para ti también. Bueno, estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Que es la vendimia, el viñedo, y estamos hablando de la sequía, pero la sequía es una de las últimas cosas que nos ha pasado, ¿no? 2 años de pandemia, una guerra por el medio que ha transformado todo, problemas con los carburantes, con la energía, con un montón de cosas, que esto ha hecho también que las bodegas
os tuvierais que reinventar, ¿no? Me imagino. Cuando estamos empezando a asomar la cabeza de la pandemia, de repente un loco, cuando nunca se lo esperaba, ¿no? Que en Europa volviese a haber una guerra y de repente tenemos a las puertas de casa una guerra de estas características que ha vuelto loca la economía y que entiendo que eso también os afecta de forma importante, ¿no? Pues mira, sí que es cierto que venimos de unos años movidos. Realmente yo creo que éramos nosotros una generación, o posiblemente la anterior a nosotros y la nuestra, donde no hemos sufrido demasiados contratiempos, ¿no? En nuestra vida o en nuestros trabajos. Y realmente lo de la pandemia fue algo que nos pilló absolutamente a todos por sorpresa. Nosotros supimos adaptarnos. La prioridad para nosotros fue en todas las bodegas, una de las pautas que tomó la dirección fue mantener el trabajo del 100% de las personas que trabajaban en la empresa sin recurrir a ningún tipo de ERTES. Fuimos súper exigentes con todo el tema de las medidas sanitarias y medidas de seguridad de los trabajadores en cuanto al contacto, que en aquella época no se podía. Y somos una de las empresas, una de las industrias que podíamos seguir trabajando por ser industria alimentaria, ¿no? Las bodegas. Entonces nos tocó ir a trabajar, pero nos tuvimos que reinventar para hacerlo de una forma segura, ¿no? A nivel de mercado, sí que es cierto que a nivel nacional, sobre todo a nivel de hostelería, por supuesto, y de restauración, hubo un bajón en el consumo, pero hubo una gran compensación por vía internet, ¿no? Por vía ventas web. Y en nuestro caso concreto, nosotros tenemos una cualidad como bodega que tenemos muy diversificadas las ventas. En torno a un 60-65% de nuestras ventas son externas, son al extranjero. Entonces, esto también nos permitió el diversificar mucho y el no perder cuota de mercado, por así decirlo. Después ha llegado el boom del post-COVID. También nos hemos tenido que saber adaptar a esta demanda, aunque como te he comentado, cuando elaboras vinos, como en nuestro caso, sobre todo cuando elaboras vinos de envejecimiento, de largos envejecimientos, de la noche a la mañana no puedes reaccionar, ¿no? Cuando elaboramos vinos como Aster, Crianza o Finca Lotero, un club de cosecheros que tiene que estar 4 años en bodega antes de salir al mercado, pues bueno, no puedes adaptarte a esa demanda, ¿no? Entonces hemos sido muy cautos a la hora de no sufrir o no tener la tentación de sacar los vinos antes que cuando realmente el vino lo necesitaba. De hecho, hoy en día en la Rioja Alta, por ejemplo, el 904, que es nuestro gran reserva de Rioja Alta, que elaboramos en Haro, en La Rioja, esto es un gran reserva que la última añada fue la añada 2011 y hemos parado la salida de la añada 2015 porque vemos que todavía no está lista para el mercado y hemos sujetado de alguna manera la demanda por este vino apostando por la calidad del vino a futuro, ¿no? El tema de garras y demás a nosotros nos ha afectado mucho. Por ejemplo, nuestro importador en Ucrania fue bombardeada la sede de la importadora. Incluso la sommelier la semana pasada fue asesinada por una bomba de unos drones de estos, ¿no? Y era una tía que se estaba preparando como Master of Wine, la primera Master of Wine de Ucrania, ¿no? Pues era una chica que trabaja con nosotros. Pues la guerra es lo que tiene, es una porquería, ¿no? Y es un desastre. Pero bueno, yo creo que hay que verlo con optimismo, hay que verlo como que esto no se va a acabar aquí y que hay que seguir tirando para adelante y que cuando tienes una filosofía de trabajo a largo plazo, sobre todo, donde vas focalizado a la calidad, pues al final tienes muy claro que independientemente de lo que pase, tienes que estar muy centrado en los vinos, en la calidad que quieres ofrecer y en el futuro, ¿no? Nos pedía alguien que enseñáramos de nuevo la etiqueta y la botella. Aquí estamos, Finca Lotero de Bodegas Aster 2018. Es un vino pues con botellas numeradas, 4066 de 21.550, elaborado en la Ribera del Duero y es una de las bodegas del grupo La Rioja Alta. ¿Vale? Así que, como os digo siempre, comentaba que se había unido tarde, pues vas a poder verlo luego, que lo vamos a colgar, ¿vale? Completo, íntegro, para poder disfrutarlo, así que para que no te pierdas nada. Bueno, a mí me gustaría que volviésemos a lo que son los vinos de finca y que hablemos un poco de viñedo, ¿no? Porque sí es verdad que muchas veces muy
mucho del público, lo hablábamos el jueves todavía con la bodeguera con la que estábamos, mucha gente no se da cuenta la importancia que tiene la uva, que es la base fundamental de un vino, ¿no? Que el enólogo no es el doctor Bacterio con pócimas en un laboratorio, sino que es muy importante el escoger bien las uvas que se van a utilizar para cada vino, que esto no llegan las uvas todas a la bodega y luego se dice, venga, 1 litro para aquí, 1 litro para allí, 1 litro para allá, ¿no? Explícanos un poco eso y la importancia que le dais en Aster. Has ido dando pinceladas, pero la importancia que se le da a Aster al viñedo. ¿Y qué variedades son las que manejáis? Está claro que Tempranillo, Tinta del País, Tinto Fino, entiendo que es la protagonista, pero luego, ¿qué otras variedades son las que manejáis? Mira, ¿cómo vemos el viñedo, ¿no? O cuál es un poco nuestra filosofía de trabajo. Como bien has dicho, yo te diría que hace décadas, posiblemente en los años 80, en los años 90, el enólogo estaba enfocado como un químico, ¿no? Era la persona que estaba dentro del laboratorio, la persona que a través de las mezclas elaboraba grandes vinos, ¿no? Y te diría que así como hubo una primera revolución de la enología, ¿no? En los años 70, a finales de los 70, donde las condiciones de higiene se mejoraron en todas las bodegas, donde se mejoraron los parques de barricas, donde se mejoró los depósitos, ¿no? Antiguamente se utilizaba mucho depósito de madera vieja, mucho depósito de hormigón, que era muy complicado de lavar. Se incorpora el acero inoxidable en las bodegas, pues al final el vino es una capa, ¿no? Una capa que le has quitado de algo que realmente no le aporta al vino, ¿no? Ahí hubo una primera revolución. Luego te diría en los años 2000 está más la revolución tecnológica, donde se quieren hacer bien las cosas, donde se empiezan a meter mesas de selección, donde se empieza a meter maquinaria y se empieza a profesionalizar lo que es el trabajo en bodega. Y después ahora estamos viviendo una época desde los últimos años donde el verdadero protagonista de los vinos está tomando protagonismo y es el viñedo. Claro. Y donde cada vez se está dando más importancia a la viña. Al final, la uva y la viña no deja de ser la materia prima con la que tú estás elaborando un vino. Al final, está claro que tú teniendo una mala materia prima es imposible hacer un buen vino, en este caso, ¿no? Y teniendo una muy buena materia prima, lo único que puedes hacer es estropearla durante el proceso. Entonces, yo te diría que nuestro trabajo como enólogos es intentar mantener el perfil lo más alto posible de lo que nos está viniendo desde el viñedo. Pero, por supuesto, tú en el viñedo es donde haces el vino, por así decirlo. Nosotros, como enólogos, cuando vamos al campo, bueno, estamos todo el año enredando, pero sobre todo en la época de vendimia, ahora hay que olvidarse un poco de lo que es el enólogo de bata, ¿no? Ahora es más el enólogo de las botas de monte. Porque vamos viendo viñedo por viñedo, vamos viendo cuál es la evolución de esos viñedos y vamos catando en campo. Y yo realmente, cuando ves un viñedo en Aster, por ejemplo, y tú ves las uvas, tú ves claramente o empiezas a perfilar si el lotero va a tener unas características, por ejemplo, o va a tener otras, ¿no? Tú vas viendo cómo cuando haces un vino de ensamblaje, cómo hay unas fincas y unas parcelas que te están dando un perfil y hay otras parcelas que te están dando otro perfil. O sea que realmente llega un punto en el que tú no ves uvas en el viñedo. Haciendo una exageración, tú ves botellas de vino en el viñedo, porque vas identificando cada viñedo, lo vas enfocando a una marca diferente, por las características, ¿no? Por el perfil que se da. Después de lo que se trata en bodega es de mantener ese perfil y comprobar que hasta el final lo cumple. Cuando elaboramos, por ejemplo, finca lotero, hay años que tú tienes muy claro desde el principio que va a ser un vino excepcional y hay otros años que eres un poco más pesimista, por así decirlo, ¿no? Independientemente de esto, siempre lo elaboramos cumpliendo los máximos estándares de calidad y siempre hacemos un seguimiento e incluso lo envejecemos para ver cómo realmente se comporta este vino. Hay años en los que el vino no es capaz de comportarse porque al final no aguanta un envejecimiento y no lo podemos destinar, que es lo que te comentaba, por lo que no podemos sacar todas las añadas de este vino, ¿no? Y hay años que tú tienes una calidad muy buena que ves en la viña y que realmente después tampoco ves que envejezca, o sea, no siempre se cumple. Y hay años que tú ves muy bueno y ves cómo se está comportando el envejecimiento en barrica y dices, oye, lo tenemos, ¿no? Y entonces ya cuando te permites el lujo de ir clasificando barricas para hacer una selección especial para que pueda ir dentro de la botella. Es un poco la idea del viñedo. El
de las variedades. ¿Qué variedades son las que utilizáis? Sí, mira, nosotros fundamentalmente trabajamos con la tinta del país actualmente. Es el viñedo, es la uva característica de Ribera del Duero. Es una sinonimia del tempranillo. Sí que es cierto que el tempranillo en Rioja tiene unas características distintas al tempranillo que tenemos en Ribera del Duero. En Ribera del Duero, el propio clima, ese clima continental extremo, esas oscilaciones de temperatura, esos veranos tan cálidos y esos inviernos tan fríos, sobre todo esas épocas de maduración donde también se baja mucho la temperatura, ha hecho que la uva, la propia variedad, haya creando unos ollejos, ha ido formando unos ollejos más gruesos. Tú cuando vas a Ribera del Duero, tú ves una uva que es muy dura, es muy compacta. Tiene pues lo que te comentaba, ¿no? Tú masticas los granos y masticas la uva y ves la textura del grano, ¿no? Y al final todo esto es lo que luego aporta un perfil. Al final es una variedad que está perfectamente aclimatada a estas condiciones. Y siendo una variedad temprana, sometida a este clima continental, donde tenemos un invierno muy largo, muy frío, y un verano muy corto, donde la uva tiene que madurar muy, muy rápido, por así decirlo, pues esto hace que se expresen los vinos de una forma como se expresan en Ribera del Duero, ¿no? Pues tenemos vinos con muy buenos colores, con muy buena estructura. La altitud que tenemos nos permite tener una muy buena acidez y unas condiciones óptimas para el envejecimiento. ¿Y qué madera utilizáis para el envejecimiento? Mira, nosotros comenzamos trabajando al comienzo de la bodega tanto con roble francés como con roble americano, por probar las distintas tonerías. Lo que hemos ido viendo a lo largo de los años es que el roble francés es el que mejor se adapta a las características del vino. Actualmente el 100% del roble que utilizamos en Ribera del Duero, en Aster, es francés. Así como en La Rioja Alta, por ejemplo, exclusivamente utilizamos roble americano. El roble americano es un roble que envejece más lento, el vino, que aporta, haciendo una exageración, aporta todos esos componentes dulces, ¿no? Aporta las vainillas, aporta ese punto de whisky, apunta todo eso que aporta redondez y sutileza en el vino, ¿no? En cambio, en Ribera del Duero, el roble americano nos sirve porque envejece muy lento el vino y el vino con ese potencial necesita un envejecimiento más rápido, ¿no? En el caso de Ribera necesitamos el roble francés, donde el envejecimiento es más rápido porque las barricas tienen más poro y los vinos envejecen más rápido, y donde aportan también estos componentes que son más estructurados. Son vinos, son componentes de la madera, en el caso del roble francés, donde aporta más la parte especiada, ¿no? Y que conjuga muy bien con las características, acompaña muy bien a las características y al tanino y la estructura de los vinos de Ribera del Duero, ¿no? Donde tú tienes que ser capaz de domesticar ese caballo salvaje que viene del viñedo este año, el año 2022, pues bueno, poco a poco tenemos que ir envejeciendo en barrica y domesticándolo para poder ser capaces de disfrutarlo después en el tiempo. ¿Y utilizáis nuevo? ¿Qué vida les dais a las barricas? Mira, dependiendo un poco del vino y del estilo. Cuando hablamos, por ejemplo, del vino que estamos catando hoy, Aster Finca Lotero, es un vino que por su estructura y sus características envejecemos en roble 100% francés nuevo, ¿vale? Solo recurrimos al roble nuevo. En este caso elaboramos el vino. El vino hace una posterior fermentación maloláctica en barrica, donde recurrimos al batonaje. Lo que hablamos antes de los blancos, de poner en suspensión las lías para aportar volumen, es lo mismo que elaboramos nosotros en los tintos en fermentación maloláctica. Estamos moviendo las lías durante la fermentación para formar la boca del vino, ¿no? Y además se acompleja de alguna manera, se complementa la fruta con la madera y hace el vino muy complejo, ¿no? Muy equilibrado. Y después el envejecimiento se hace durante 16 meses en roble francés también, ¿no? Durante este periodo, antes de meterme con los otros vinos, sí que recurrimos a una técnica que es una técnica muy especial, que es la trasiega. Nosotros, los vinos, como en todas las bodegas, después de un tiempo, de unos meses, el vino se trasiega para eliminar las impurezas. En nuestro caso, lo que nos hace singulares, nos hace peculiares, es que realizamos la trasiega tradicional. Esto significa que solo utilizamos la gravedad de barrica a barrica para mover el vino. Esto no solo es un método tradicional que nos permite trasegar el vino limpio y dejar los pozos en el fondo de la barrica, sino que nos permite además oxigenar de una forma especial el vino. Y yo creo que a los vinos de Ribera del Duero, con el perfil como lo entendemos nosotros para elaborar estas marcas, como Finca Lotero o Aster Crianza, necesitan de esta trasiega porque también ayuda a formar la boca y a formar esa complejidad y todas esas capas que tiene en nariz. Además, después esta trasiega, tú piensas que durante
el año y medio que está este vino dentro de barrica, al trasegar de barrica a barrica, tú mantienes siempre ese volumen fijo. Es decir, yo muevo 225 litros de una barrica y ese volumen va a pasar a otra barrica de 225 dentro de 6 meses, que a los 6 meses pasará a otra barrica vacía de 225. Es decir, son pequeños lotes dentro del mismo vino. Por eso, este proceso no solo nos permite realizar un control de calidad, cuando vemos algún defecto en la trasiega o algún olor extraño, alguna reducción, podemos retirar esa barrica, sino que después luego nos permite también el poder hacer un ensamblaje barrica por barrica, para seleccionar las mejores barricas, las que mejor se han comportado, para posteriormente embotellarlo. Cuando hablamos de Aster Crianza, por ejemplo, que es otro de los vinos de nuestra bodega, en este caso sí que necesitamos un componente de roble nuevo para el comienzo de la crianza, pero después, a lo largo de las trasiegas, vamos utilizando robles más usados para que el impacto del roble no sea tan fuerte, porque son vinos donde buscamos más la frescura, buscamos esa expresión de la fruta y donde no queremos que la madera sea protagonista, en definitiva. Bien. Bueno, pues aunque no lo parezca, por a mí se me ha pasado volando. Estoy viendo que llevamos 50 minutos hablando. Intentamos no pasar los directos de 45 para que luego se puedan ver con más tranquilidad, pero es lo que tiene. Empiezas a hablar de vinos y es lo que tiene. Así que nada más me queda que darte las gracias. Ha sido un placer. He disfrutado mucho esta charla. Hemos aprendido y descubierto muchas cosas de la bodega y de vuestro grupo. Y esperamos estar en contacto, seguir sabiendo de vosotros y que todo vaya bien, que dejen de venir calamidades y estas cosas y que podamos trabajar con normalidad. Así que nada, muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Pues nada, muchas gracias a ti y a RTV Gastro por la oportunidad que nos habéis dado de poder mostraros un pedacito de lo que es nuestra bodega. Invitaros a todos, por favor, y tomároslo al pie de la palabra, a visitarnos en Aster, en Anguís, que es una bodega que merece mucho la pena. Es un sitio especial, donde es una bodega muy bonita, con una casa señorial espectacular, donde se puede disfrutar de los vinos y de gastronomía, y también a disfrutar de nuestro viñedo, que yo te diría que es excepcional en esa zona. Así que muchas gracias a todos. Pues genial. Bueno, para todos los que nos estáis viendo, o los que nos vais a ver luego, que siempre sois muchos más que los que estáis en el directo, deciros que el martes que viene no tenemos directo porque es festivo y volvemos el día 8. El día 8 hablaremos de aceite y de vino con una bodega de la zona de Rueda, que además tiene un almazara, y por lo tanto hablaremos de las dos cosas. Así que nos vemos en un nuevo directo en RTV Gastro el día 8. Hasta entonces, muchísimas gracias y seguimos viéndonos en las redes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.